Saludos. Titulamos este vídeo Corazón fractal, tetraedros insertados 1, decodificación de la película El corazón del ángel, número 43. Nosotros tenemos que decir en relación con esta serie que estamos sorprendidos de su duración. Llevamos más de 40 vídeos sobre la decodificación de una película y nosotros en un principio pensamos que a lo mejor serían unos 4 o 5 vídeos los suficientes. Entonces, esto es una prueba de que cuando tienes un pensamiento arborescente, pues entonces vas conexionando muchos más puntos y te sientes obligado a explicar puntos que en un principio no los considerabas. Entonces, esto también es un peligro porque es el peligro de la dispersión. Entonces nosotros combatimos esa dispersión dijésemos así, de la interpretación de esta serie mediante síntesis finales que realizamos y también mediante varios principios. Uno de ellos, pues, es el que en esta realidad, en esta dimensión, siempre existen 3 ejes, un eje central y 2 polos, es decir, una dualidad. Y en relación con esta dualidad, lo que queremos también exponer en este vídeo fundamentalmente es que en el vídeo anterior nosotros expusimos que el corazón es un fractal y representa sobre todo el polo femenino del toroide universal, que sería un tetraedro apuntando hacia abajo, que realmente sería un cono apuntando, como ya decimos, hacia la parte inferior, y que eso era y que el corazón, por tanto, representaba esta fractalidad de ese polo femenino. Entonces la persona puede preguntarse, bueno, ¿y si en toda realidad, como venimos exponiendo, existe siempre una polaridad, es decir, una dualidad? ¿Dónde está la dualidad del corazón? ¿Dónde está el otro polo, el polo masculino, si es que el corazón representa el polo femenino? Entonces, nosotros, esa es la pregunta que nosotros en este vídeo queremos responder. Queremos responderla para el discernimiento de cada cual. Entonces, nosotros ya decimos que tenemos que considerar dos tipos de dualidad para ser entendible esto que queremos nosotros expresar en relación con el corazón. Una dualidad que nosotros calificamos ya como dualidad entre elementos independientes y otra dualidad entre elementos dependientes. Entonces el corazón correspondería a esta segunda categoría, a una dualidad entre elementos dependientes. Elementos dependientes que entonces pues tiene esta característica, la característica de que los dos polos pues no son tan perceptibles, como ya vamos a ir viendo y vamos a ir explicando en este vídeo. Entonces desarrollamos este vídeo en unos cuantos puntos. Punto número 1, vamos a exponer los tetraedros, porque esta es la estructura que uno de los cuales representa el corazón, los tetraedros en relación con el cubo de Saturno, en relación con la película, que ya de esto lo hemos visto en algún otro vídeo, en relación con la película y en relación con la realidad. Es decir, y esto estaría en relación también con, dijésemos así, con el control tecnológico de este tetraedro, que es mediante el cubo de Saturno. Punto número 2, pues sería lo que acabamos de especificar, exponer y compartir no un solo polo, como hemos dicho, que es el corazón, sino los dos polos que están implícitos en el corazón. Entonces, para exponer esto de una manera clara, pues tenemos que hacer, dijésemos así, un contexto de comprensión en relación con la percepción de la densidad y también en relación con estas dos dualidades. Y terminaremos con un punto en relación sobre todo con el polo masculino del corazón, que estaría relacionado con el llamado haz de is,
que sería una de las estructuras nerviosas del corazón y que vendría a representar pues esta parte masculina del toroide universal representado en el corazón, que es más imperceptible, y por eso solamente vemos la parte femenina del corazón, que ese sería el tetraedro invertido. Entonces, estos son los puntos que vamos a ir desarrollando, que pretendemos desarrollar en este vídeo. Y en relación con los dos tipos de dualidades que hemos expuesto, pues nosotros con esta exposición lo que queremos es dar también una clave de interpretación mediante dualidades de esta realidad. Así, pues la persona pues podrá tener, dijésemos así, un esquema general de ver cómo la dualidad, que es imprescindible, hemos dicho nosotros, para manifestar esta dimensión, cómo la dualidad pues se proyecta en esta realidad mediante dos formas principales. Además hay muchas más que no vamos a tocar aquí, pero vamos a ir a esos dos puntos. Entonces, en relación con la película y en relación con los dos tetraedros y el cubo de Saturno, pues ya vimos, y esto lo hemos puesto en un vídeo anterior, cómo Harry Ángel a los 29 minutos y 36 segundos ve esta habitación ritual, y entonces ven aquí que todos son cuadros, son marcos, y que el principal corazón que está en esta porción pequeñita y es un ángel está enmarcado por un cuadro. Y entonces hemos dicho, este cuadro representa para estar representado en volumen sería el cubo, un cubo de Saturno que tiene 8 vórtices, con el cual pues controlas el tetraedro y los dos tetraedros, pero de un modo limitado, porque si no, no podríamos estar ahora mismo nosotros aquí hablando. Entonces, para que vean el cubo, aquí tenemos una representación del cubo de Saturno, este es el tetraedro y esta es la estrella tetraédrica, que son los dos tetraedros ensartados. Entonces, de esta manera, si vemos esta imagen, pues vemos la estrella tetraédrica y no nos parece que puede ser enmarcada totalmente por este cubo de Saturno. Pero si lo vemos más en esta posición o en esta, y tuviésemos en la mano este tetraedro y estos dos tetraedros insertados, veremos que esto en realidad es una cara plana, al igual que esta otra cara plana. Entonces, pues en realidad serían 4 caras, y esas 4 caras tú podrías meterla exactamente en una caja de un cubo, cabría exactamente, porque entonces se amolda perfectamente. Y de ahí que para dominar esta dimensión y dominar, dijésemos así, estos fractales del toroide universal con la máxima tecnología, pues sea el cubo de Saturno, que desde siempre ha estado presente en la más remota antigüedad, hablándonos de esta figura y hablándonos también de los cubos e incubos en relación con la energía humana. Entonces esto lo ponemos aquí para que perciban que el corazón representa en la parte física, pues representaría este tetraedro, como ya hemos visto, y de aquí en relación en la película, como en este vídeo y en otros siguientes vamos a ver cómo de un modo sugestivo se nos presentan estas figuras, porque representan el control de esta dimensión. Entonces, como hemos dicho, vamos a ver los dos polos, porque nos hemos limitado en el vídeo anterior al polo femenino del corazón. Pues ahora vamos a ver en este, pues dónde estaría el polo masculino, porque como ya hemos dicho, todo tiene que ser una dualidad. Entonces dijimos que el corazón sería, que tenemos aquí un fractal femenino del toroide universal. Este sería el toroide universal. Entonces, en estrella tetraédrica, pues sería esta parte, que sería un cono apuntando hacia abajo, que tiene esa misma figura. Pero ahora vamos a centrarnos en la otra polaridad, en la masculina. ¿Por qué no la percibimos? Y no la percibimos porque nosotros ya lo anticipamos, porque el corazón de dos tipos de dualidades se incardinaría dentro de la dualidad de elementos dependientes. El corazón es un elemento dependiente y vamos a ver la diferencia clara. Entonces, esto seguimos recordando el cono, que esto sería el interior del toroide universal, equivalente a uno de estos conos, y que apuntando hacia abajo pues tiene la forma de este cono en movimiento, que sería la forma del corazón, y hemos dicho que femenina, y dijimos en el vídeo anterior que esto
esta explicación responde a la pregunta, ¿por qué tiene el corazón esa forma? Pues tiene el corazón esa forma porque sobre todo está incardinado, dijésemos así, en el polo femenino del toroide universal, que es un vórtice o un cono apuntando hacia abajo. Pero en este vídeo pues decimos, bueno, si dentro de un toroide universal como tenemos aquí, nos introducimos dentro de un toroide universal, vemos que tiene un polo apuntando en una dirección y otro apuntando en otra. ¿Dónde está entonces la otra parte del polo masculino del corazón? Porque aquí lo vemos mediante la representación de la estrella tetraédrica, que sería el corazón, sería pues el polo femenino que está apuntando hacia abajo, como vemos aquí, como vemos en esta parte. Pero ¿dónde estaría entonces el masculino? Pues entonces, para explicarlo más claramente, pues tenemos que ver los dos tipos de dualidades. Entonces, para comprender que existe una diferencia acentuada de percepción y de densidad y de materialidad entre estas dos estructuras polares del corazón. ¿Y por qué? Porque entonces veremos que existirían un tipo de dualidad que sería esta, de elementos independientes, que sería, por ejemplo, hombre y mujer, pero otro tipo de dualidad que sería más dependiente sería, por ejemplo, una hoja y su parte energética. Entonces, aquí esto ya es una dualidad que nosotros calificamos como independiente, y aquí las diferencias son grandes. La parte física de una hoja pues tiene poco, o sea, no podemos verla como un reflejo directo como pasa aquí con lo masculino y lo femenino, que es casi idéntico, solamente en los órganos sexuales lo que se diferencia. Aquí la diferencia es mucho más acentuada, y eso mismo es lo que pasa con el corazón, y por eso no podemos percibir de una manera más directa pues la parte masculina. Entonces vamos a decir características de estas dos tipos de dualidades para que este esquema también les sirva a las personas para, en esta dimensión en la que estamos, establecer esta clasificación, porque eso decimos así, ayuda a la mente pues a ordenarse aquí en esta dimensión. Entonces sería la dualidad que hemos dicho que sería dualidad entre elementos independientes, que sería esta que tenemos a la izquierda, dos elementos que nosotros le hemos puesto el nombre de independientes. Nosotros estamos utilizando, dijésemos así, un vocabulario que improvisamos. Cada persona, si coge este conocimiento y el fondo, pues podrá utilizar otro tipo de vocabulario, incluso otro tipo de ejemplos. Entonces, esto sería la dualidad entre elementos independientes, y este de la derecha sería la dualidad entre elementos dependientes, que vamos a explicar y vamos a decir sus características. Entre la dualidad de elementos independientes, que no sería la del corazón, tendría una característica que sería una semejanza física, porque vemos que un hombre y una mujer pues se parecen mucho. Únicamente en los órganos sexuales es donde existiría esa diferencia. Entonces eso sería una de las características de esta dualidad entre elementos independientes. También una proximidad entre la densidad y la sutilidad. No existiría mucha diferencia. Una diferencia sí existiría, evidentemente. No es lo mismo una energía masculina que una femenina, pero no sería tan acentuada como ya hemos visto, por ejemplo, entre una hoja y su parte etérica. Y otra característica de estos elementos independientes de su dualidad es que tienen autonomía, tienen juicio y tienen libertad. Tienen libertad, y por eso también está aquí la responsabilidad. Cada uno de estos elementos pues puede decidir una opción u otra, aunque tengan una cierta tendencia. Por ejemplo, tienen una cierta tendencia a la complementación, pero pueden realizarla de una o de otra forma. Estas serían características de esta dualidad entre elementos independientes. En cambio, la dualidad del corazón, y por eso tiene esa forma, y la parte masculina del corazón, el polo, es menos perceptible, pues sería la dualidad entre elementos dependientes. Entonces aquí tenemos el cuerpo físico con todos sus órganos. Cada órgano de ellos, pues si lo vemos a fondo, está establecido mediante una dualidad, pero esa dualidad no es independiente, sino que forma parte de un único organismo. Entonces, ¿cuáles serían características? Pues a diferencia de esta dualidad es que existe una diferencia física. Entre los distintos órganos existen diferencias evidentes, aunque algunos sean más parecidos, sobre todo los dobles, como por ejemplo los riñones. Y sobre todo en el corazón, que es lo que nos atañe, pues la diferencia entre el polo masculino y el polo femenino pues
es que incluso no la vemos. Entonces sería diferencia física. Otro también sería diferencia de densidad y sutilidad, mucho más que la que da en la anterior clasificación. Aquí sería mucho más diferente, porque la energía o lo más sutil estaría mucho más, dijésemos así, mucho más separado de lo más denso. Y ahí tenemos el corazón. La parte que vemos sobre todo del corazón es la densa. La sutil, en cambio, no la percibimos. Y otra característica de este tipo de dualidad entre elementos dependientes pues sería la autonomía. Como su propio nombre dice, dualidad de elementos dependientes es que son dependientes, no tienen autonomía. Los órganos funcionan por sí mismos, no tienen una elección, podemos decir, esto en un principio. Entonces, un ejemplo de estos dos tipos de dualidades, pues la dualidad independiente sería, por ejemplo, hombre y mujer. Y un ejemplo de dualidad dependiente, pues sería, por ejemplo, la dualidad alma-cuerpo. Alma-cuerpo, entonces el cuerpo está totalmente subordinado al alma. El alma es la que dirige al cuerpo. Ahí no existe una capacidad de decisión o de libertad como en el hombre y la mujer. Y esto mismo, pues, ocurre en el corazón. En el corazón, pues la parte física pues está sometida a la parte energética. La parte física se mueve del corazón, pero es porque la está moviendo la otra parte suya, que es la masculina y es la energética. Entonces esto para que establezca a la persona un contexto general que le sirva para interpretar también esta realidad. Por tanto, el corazón humano pues estaría dentro de estas dos dualidades en la dualidad de elemento dependiente. Entonces el polo masculino, por tanto, del corazón pues está en un nivel más sutil y por eso es menos perceptible. Y esa es la respuesta a la primera pregunta que hemos dicho. Pero si el corazón es el polo femenino, ¿dónde está el polo masculino? Pues lo estamos explicando. Entonces, el polo masculino pues es menos perceptible. Está constituido por estructuras nerviosas, como por ejemplo el haz de Is, que lo vamos a ver ahora, y energético-etéreas. En cambio, el polo femenino pues es una estructura más densa y perceptible y por eso es lo que vemos sobre todo el corazón, la parte femenina y el polo del toroide universal femenino. Entonces, más densa y perceptible y material. Y entonces, que lo hemos presentado en la forma cónica tetraédrica del polo femenino del toroide universal. Entonces, por eso esto estamos explicando por qué el corazón representa el polo, sobre todo femenino, pero de una manera perceptible, pero que en realidad estamos diciendo que en él pues están, no puede ser de otra manera, pues la dualidad de su polo masculino. Y ahora lo vamos a ver más claro en el haz de Is. Que el haz de Is pues significaría un encuentro de esta parte etérica masculina que no se percibe, solamente percibimos la más densa femenina, pero que por lo menos a un cierto nivel, como en el haz de Is que están viendo aquí, son unas estructuras nerviosas que tienen un vértice, como estamos viendo, y después dos ramas que se separan. Este es el haz de Is, y este canaliza toda la energía del polo masculino, que es más imperceptible. Solamente vemos sobre todo el femenino, pero no el masculino. Pero aquí esto nos da la pista, pues del polo más imperceptible y energético, que es realmente el que también hace de un modo más evidente latir pues la parte densa, aunque los dos están realmente en conexión inseparable. Entonces, si vemos un corazón en un esquema que estamos viendo aquí, este sería el tetraedro que apunta hacia abajo, como estamos viendo. Y aquí, en su interior, el haz de Is, como están viendo, tiene una parte superior y dos ramas que se bifurcan hacia abajo. Y entonces esta sería la representación de la parte energética, representada también por el haz de Is, una parte energética que se bifurca en dos brazos. Y entonces aquí ya tenemos el doble tetraedro, como están viendo, el femenino y el masculino. Y entonces, con esta explicación, pues queremos dar comprensión de que toda esta realidad siempre existe la dualidad, aunque en un principio no la veamos, y que el corazón representa el fractal femenino del polo femenino del toroide universal, pero que junto con él, aunque no lo percibamos directamente, pues está también actuando, y no puede ser de otra manera, la dualidad de su polaridad masculina. Entonces, nosotros terminamos aquí este vídeo pues haciendo pues una síntesis, que podemos decir que el corazón humano
es el más fiel fractal del corazón del toroide universal. Es, dijésemos así, nosotros incluso casi podemos decir que el corazón, que son totalmente semejantes prácticamente, de principio a fin, somos la imagen, y dicho con otras palabras, somos la imagen de las fuerzas del Creador, y eso debe empoderarnos. Entonces, aquí en la película, por eso tiene ese nombre también, el corazón del ángel, pues Lucian, pues, ¿qué realiza para él mantenerse en esta dimensión y someterla? Pues conquistando y desequilibrando el corazón humano, es como Lucian también conquista nuestra dimensión, pero conquista parte de esta dimensión, porque como hemos visto antes con el cubo de Saturno, podemos decir que un tetraedro físico encaja en un cubo de Saturno, pero un tetraedro auténtico de energías, ese no encaja, ni hay manera de poderlo Lucian encajar, es decir, dominarlo. A la fuerza original, pues no la puede someter realmente Lucian, pero sí se sirve de su astucia para, sometiendo al humano que entrega su poder, pues someter parte de esta realidad. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.